Serán solo 3 preguntas, de las cuales ya están 2 apuntadas. Quien quiera preguntar, me avisa, por favor. Adelante, señor. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa para informarles que los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional fijamos nuestra posición sobre la reforma política. Los senadores del PRD y del PAN estamos cumpliendo con nuestro deber, con lo que es nuestra responsabilidad ante la sociedad y el pueblo de México y lo que son nuestras facultades en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queremos una reforma integral, una reforma que le dé certeza a la conducción política del país y a la organización de los procesos electorales en México. Queremos avanzar ya en una reforma definitiva en la parte político-electoral. No queremos parches ni vamos a aceptar propuestas cosméticas que nos vengan o nos lleguen de ninguna mesa de concertación. Es la facultad y es la obligación de los legisladores darle a la sociedad mexicana una reforma político-electoral que de una vez por todas nos dé certeza en la manera como organizamos las elecciones. Hemos definido una agenda mínima de temas que serán expuestos a continuación por nuestros colegas senadores, que conforma y consiste en 30 reformas indispensables que se refuerzan unas con otras y que le dan integralidad y una visión de conjunto a lo que estamos planteando. Repito, este esfuerzo es un esfuerzo para avanzar en una reforma definitiva en el tema político electoral. Invitaremos a nuestros compañeros del Partido del Trabajo, a nuestros compañeros de Movimiento Ciudadano, nuestra compañera Nueva Alianza y por supuesto a los senadores del PRI a que se sumen a este esfuerzo que en definitiva nos dará la reforma política electoral que México está esperando y en la que hemos trabajado muy duro. Le voy a dar la palabra a mi colega, el senador Luis Miguel Barbosa. Buenas tardes, amigas, amigos de los medios de información. Y efectivamente, lo que los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han decidido es construir las propuestas legislativas que la realidad política mexicana requiere. Y hoy arrancamos con un tema: la reforma política. Estos dos grupos parlamentarios, y esperamos la incorporación de todos los integrantes del Senado de la República, establecerán una serie de trabajos, de mesas, se invitará a participar a expertos, llevaremos a cabo foros por un plazo no mayor de 6 semanas, para que podamos construir una propuesta sobre reforma política. El contenido inicial de temas lo va a exponer el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, el senador Manuel Camacho Solís, acá presente, y también el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil. El Congreso mexicano tiene que asumir a plenitud la obligación y derecho constitucional de construir las leyes de México. Y esa es la decisión que tomamos. Vamos a construir las propuestas que requiere la sociedad, sin matices, sin parcialidades, reformas profundas que puedan resolver los asuntos de la sociedad mexicana que enfrenta. Una vez que construyamos las propuestas, una vez que completemos la propuesta sobre reforma política, será presentada como iniciativa de al menos 60 senadores de la República. Y desde luego, entrará al proceso legislativo junto con otras propuestas que lleguen sobre el mismo asunto. Que lleguen de quienes tienen constitucionalmente derecho de iniciativa. Así es que es lo que queremos comunicar
de la ruta que vamos a arrancar para construir la propuesta de reforma política, y seguramente lo haremos para otros temas en los que evidentemente el trabajo legislativo inclusive ya está calendarizado en sendas reformas constitucionales. Yo quiero dejar el uso de la palabra al senador Roberto Gil y finalmente al senador Manuel Camacho, quienes nos harán una exposición de los puntos que identificamos de origen como que deben de estar en una propuesta de reforma política. Muchas gracias, senador Barbosa, senador Cordero. En efecto, la agenda que se ha convenido entre ambos grupos parlamentarios consta de 30 puntos, 30 aspectos que vistos en su conjunto implicaría una renovación profunda del sistema político y del sistema electoral en nuestro país. Asumimos que en el caso de que se aprueben estas 30 medidas específicas de reforma, no solamente los ciudadanos tendrán más poder de incidir en la política, sino que también las instituciones democráticas funcionarán con mejores condiciones de entendimiento. El conjunto de las propuestas está articulada en 3 grandes objetivos. En primer lugar, que el dinero público o privado, venga de donde venga, no decida las elecciones ni tampoco el uso de los programas públicos. El segundo objetivo es que los poderes ejecutivo y legislativo tengan una mejor relación de entendimiento y de cooperación a través de compartir responsabilidades de gobierno mediante la figura del gobierno de gabinete y con controles parlamentarios más eficaces por parte de este Congreso con respecto al funcionamiento del Ejecutivo federal y de los estados. Y por último, el tercer gran objetivo es que los ciudadanos tengan mayores espacios de participación en política y sobre todo que tengan la capacidad, el poder de juzgar el desempeño de sus políticos como una medida clave para abatir la impunidad política en nuestro país. Estos 30 puntos serán incorporados en esta iniciativa de conjunto. No solamente se toca, insisto, la parte electoral, sino también se reconfiguran las relaciones de poder, las facultades del Congreso, las facultades del Ejecutivo, con el propósito de alcanzar estos 3 objetivos. El senador Manuel Camacho dará lectura a los 30 puntos que comprenden la agenda mínima, en el entendido de que solo esta agenda en términos mínimos puede acreditar la voluntad por parte del gobierno y de su bancada de avanzar en una reforma auténticamente profunda y definitiva para nuestro país. Sí, muchas gracias, senador Cordero, senador Barbosa, Roberto. Agenda mínima para defender y profundizar la democracia. Los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con nuestros votos, respaldaremos. 1. Fiscalización anticipada y durante la campaña de todos los recursos de los que dispongan los partidos y sus candidatos. 2. Pérdida de la candidatura y del registro para el partido en caso de que rebase los topes durante la campaña. La nulidad de la elección, destitución del cargo e inhabilitación del candidato para concurrir nuevamente a la elección de que se trate cuando el rebase se acredite una vez concluido el proceso electoral. 3. Obligación de los partidos políticos de revelar posibles conflictos de interés de los candidatos por su relación con poderes económicos relevantes. 4. Sanción penal por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta. 5. Revocación inmediata de la concesión de radio y televisión cuando el medio intervenga ilegalmente en campañas electorales. 6. Ley de propaganda gubernamental. 7. Nuevos tipos penales y sanciones severas a la compra y coacción del voto. 8. Flexibilización de la entrega y sustitución de promocionales de radio y televisión, así como establecer la celebración obligatoria de debates en todos los niveles de la competencia electoral. 9. Obligación de los encuestadores de publicar y revelar la metodología, las fuentes de financiamiento
y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos, gobiernos e intereses económicos o mediáticos. 10. Autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval y a la Fiscalía Anticorrupción para castigar el uso de los recursos y programas públicos por parte de servidores públicos. 11. Facultad del Senado de la República para, a petición de las legislaturas locales o a instancia propia, desaparecer los órganos electorales locales y, en consecuencia, recomendar al Instituto Federal Electoral la organización de una determinada elección cuando se acredite parcialidad o colusión con intereses de partido o de gobiernos locales. 12. Ley de partidos políticos que norme con certeza y seguridad jurídicas los procesos de toma de decisiones y los derechos de los militantes. 13. Segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales y de gobernadores. 14. Gobiernos de coalición. Inclusión de la figura del jefe de gabinete. Ratificación congresional de todos sus integrantes y aprobación de convenio programático por ambas cámaras. 15. Moción de censura a cargo de cualquier cámara para destituir al jefe de gabinete o a los integrantes del gobierno. 16. Sesiones de control semestrales en las que el presidente y su gabinete deberán comparecer ante ambas cámaras legislativas a debatir sobre su desempeño y a discutir la agenda prospectiva. 17. Participación del Congreso en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas operativos anuales. 18. Aprobación por parte del Senado de la Estrategia Nacional de Seguridad. 19. Ratificación del Senado de todos los acuerdos internacionales suscritos por el Ejecutivo en materia de seguridad. 20. Iniciativa razonada. Obligación del Ejecutivo de comparecer a explicar las motivaciones y particularidades de las iniciativas legislativas que el Ejecutivo presenta al Congreso. 21. Autonomía constitucional de la Procuraduría General de la República. 22. Eliminación del fuero o inmunidad para todos los representantes que hoy gozan de él, incluido el presidente de la República. 23. Reforma política para el Distrito Federal. 24. Intervención subsidiaria y temporal de la Federación por determinación del Senado frente a situaciones de emergencia, de debilidad institucional para garantizar el orden público o la vigencia de las libertades, así como frente a la incapacidad material de las entidades federativas para ejercer ciertas funciones que tienen encomendadas. 25. Cuarto nivel de gobierno, el gobierno comunitario, con facultades concretas de decisión presupuestal, democráticamente electos y que funcionen bajo modelos de gestión participativa. 26. Reelección legislativa y de autoridades municipales. 27. Leyes reglamentarias de candidaturas independientes, iniciativa popular, plebiscito, referéndum y derecho de réplica. 28. Creación de circunscripciones electorales indígenas para garantizar la representación en el poder legislativo. 29. Cuotas obligatorias de género para hacer efectiva la paridad y sanciones a las prácticas de simulación. Y 30. Ampliación de los alcances del voto de los mexicanos en el extranjero. Gracias. Angélica Mercado, de Grupo Milenio. Buenas tardes, senadores. Son varias preguntas. Al senador Cordero preguntarle, en este caso o en esta circunstancia, ¿qué caso tiene que hayan presentado hoy la iniciativa de Acción Nacional en reforma electoral? Si vemos que hay temas aquí que se repiten. El senador Barbosa también comentaba que esta iniciativa se estudiará y se dictaminará junto con otras que lleguen de instancias constitucionalmente facultadas para hacerlo. Esto quiere decir que desestimarían la que llegue del Pacto por México porque no es una instancia oficial.
Y al senador Camacho, si nos pudiera detallar en qué consiste este cuarto nivel de gobierno de las comunidades, si se estaría también reconociendo a las policías comunitarias o cómo viene el planteamiento. Gracias. Gracias. Yo creo que lo que se refiere el senador Barbosa es precisamente lo que sucedió hoy. Esta es una agenda mínima que de manera integral y con una visión amplia atiende la organización política del país y la conducción de los procesos electorales. Y en nuestra opinión, no se puede perder de vista todo el panorama y todo lo que tiene que hacerse para darle certidumbre al proceso político y al proceso electoral en México. De manera que esta es una agenda mínima que le da integralidad y en la cual estamos comprometidos, pues, los grupos parlamentarios del PRD y del PAN en el Senado. Por supuesto que cualquier otra iniciativa que toque algunos de los puntos de esta agenda mínima, con alguna vertiente o con algún punto de vista, por supuesto que será considerada y por supuesto que se revisará. De ahí que tenga sentido que hoy el PAN presentara una iniciativa en uno de estos puntos en particular. El reconocimiento por fuerzas políticas, por gobierno, por cámaras de diputados y senadores, que es necesaria una reforma política profunda, existe. Lo identificamos. La opinión pública inclusive así se ha manifestado. La necesidad de construir un gran acuerdo sobre reforma política. Nosotros hemos identificado 30 puntos, que es la agenda mínima para una reforma política profunda. Y una vez que concluyamos la construcción de la propuesta, será asignada por al menos 60 senadores de la República para arrancar el proceso legislativo sobre ella. Igual trato tendrán todas las iniciativas generales y sobre temas particulares de asuntos de reforma política. Y si el Consejo Rector del Pacto presenta una con la firma del Presidente de la República y de legisladores, como puede ocurrir, será parte del proceso legislativo, de la discusión y dictaminación que las cámaras lleven a cabo. Lo que nosotros en el Congreso mexicano debemos de asumir es que somos los constructores de las propuestas, que para construir tenemos que escuchar, que para construir tenemos que debatir, que para construir debemos de generar el mayor consenso, y por eso a eso aspira la propuesta que en la ruta de su construcción hoy inicia. Así es que esta y otras, signadas por quien tenga derecho de iniciativa, el Consejo Rector no tiene derecho de iniciativa, quien tiene derecho de iniciativa es uno de sus integrantes, el Presidente de la República, y podrá ser acompañada con la firma de diputados y senadores, así ha ocurrido en otras. Son parte del proceso legislativo que nos llevará al producto que el Congreso mexicano alcance en este tan importante tema. Sí, en relación al cuarto nivel de gobierno, lo que estamos planteando es el gobierno comunitario con facultades concretas de decisión presupuestal, democráticamente electos y que funcionen bajo modelos de gestión participativa. Es decir, precisamente lo que queremos es institucionalizar los procesos de participación democráticas, la defensa y el respeto a los derechos humanos y asegurar que toda esta forma de organización política es parte de nuestra Constitución federal, porque de otra manera lo que estamos viendo en muchas zonas rurales, en muchas regiones del país y en muchos municipios grandes o en delegaciones del Distrito Federal es que la autoridad está muy lejos de los ciudadanos. Entonces necesitamos acercarlo con una creación inteligente, bien pensada y que responda al conjunto de principios constitucionales.
Sí, buenas tardes, senador Barbosa. Usted decía que va a haber foros en no más de 6 semanas, que durarán no más de 6 semanas. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han puesto para sacar adelante este planteamiento con las 30 modificaciones fundamentales que están presentando el día de hoy? Esto significa definitivamente que el Congreso va a enfocar pues toda su concentración en sacar esta reforma, eventualmente ustedes que representan a las dos bancadas más importantes de oposición, otras reformas tendrán que esperar a que esta en su caso salga adelante, sea votada en cualquier sentido. Y preguntarle también, senador Barbosa, ¿el PRD avala la iniciativa que hoy presentó el grupo parlamentario del PAN en materia electoral? Y preguntarle al presidente del Senado, usted decía que no es conveniente, lo ha reiterado muchas veces, legislar al vapor. En este caso no se está planteando una legislación al vapor que usted ha criticado durante varios casos o en muchos casos. Y también preguntarle en esta serie de foros y de consultas con expertos que van a hacer, algunos personajes con los que ustedes ya hayan hablado y han tenido alguna interlocución con autoridades electorales, con instituciones académicas, ¿cuál ha sido el grado de trabajo que en su caso llevan ya adelantado? Gracias. Primero decirte, Claudia, que esta 6 semanas es para construir la propuesta, para construir la iniciativa y para presentarla, y que va a estar signada por al menos 60 senadores de la República. No estamos hablando de 6 semanas para desahogar el proceso legislativo. Esa es una situación, y las labores del Congreso se desarrollarán desde los órganos de la Cámara, en el caso de los senadores, la labor en comisiones, las labores que las propias senadoras y senadores desarrollan, ¿sí?, que son parte de la vida del Congreso. Este es un esfuerzo que vamos a realizar 2 bancadas. De parte del PRD, quien encabeza los trabajos es el senador Manuel Camacho Solís. De parte del PAN, sin duda es el senador Roberto Gil. Pero vamos a construir nuestra iniciativa en 6 semanas y va a formar parte del proceso legislativo, junto con otras iniciativas que sobre el tema se presenten. Parece que hay, por eso dije que la opinión de las fuerzas políticas, de todas, la opinión del Congreso mexicano a través de sus cámaras, la opinión del gobierno es que pueda resolverse una reforma política pronto, y lo que tiene que hacer el Senado es construir sus propuestas y no solo esperar a que lleguen. No quiero advertir ese asunto con plazos, pero nosotros nos hemos fijado como plazo mínimo para poder construir nuestra propuesta, nuestra iniciativa, las 6 semanas, con nuestros senadores, senadoras, y encabezados por los senadores que hoy nos acompañan. Me parece que el senador Barbosa contestó cabalmente su inquietud. Sí, nada más quiero señalar el contraste y la diferencia de enfrentar un reto parlamentario como lo estamos planteando nosotros y con otras iniciativas que han llegado por el Pacto por México. Aquí estamos hablando con toda transparencia y con toda claridad de una agenda que habrá que desarrollarse, que habrá que consultarse con expertos y que habrá que plasmarse en una iniciativa de modificación legal. Y de ahí iniciar el proceso parlamentario con los tiempos que sean necesarios. ¿Cómo llegan las iniciativas del pacto? Pues son iniciativas trabajadas en lo oscurito, que nadie conoce,
y donde se envían a las cámaras y donde se nos solicita de la manera más atenta que las aprobemos sin cambiarles un punto y una coma, sin escuchar a nadie y sin escuchar el consejo experto que en México sobra. De manera que hay una gran diferencia. Esto es como se debe de enfrentar un proceso parlamentario con toda responsabilidad y con todo compromiso y de cara a la sociedad, y me parece que es algo que de por sí tiene un gran mérito y ojalá así lo valore la sociedad. Es un insumo que va a ser resuelto durante el proceso legislativo. Yo veo una voluntad política, democrática de los legisladores panistas para aportar elementos y así la calificamos. No la descalificamos, es un insumo que va a ser resuelto en el proceso legislativo integral en esta materia. Don Víctor Rodríguez, de 24 horas. Gracias, buenas tardes. Para preguntarles de forma general, ¿los acuerdos a los que hoy en día están cabildeando van dirigidos concretamente a la jornada electoral de julio o ante las denuncias que hay principalmente en Coahuila y Veracruz? No, en razón de la norma vigente constitucional que impide cualquier modificación a la reglamentación electoral cuando los procesos ya han iniciado, ninguno de estos cambios, aún aprobándose de manera previa al próximo periodo, a la jornada electoral, tendría incidencia. Lo que estamos justamente reconociendo es que hay realidades de uso clientelar corporativo de programas públicos, que hay dinero que altera la voluntad de los ciudadanos y que no tiene control ni en la fuente de financiamiento ni en el ejercicio del gasto, y que justamente tenemos que arreglar esas distorsiones del sistema electoral para hacer hacia el futuro las elecciones plenamente competitivas, pero sobre todo plenamente equitativas. Ese es en buena medida el propósito de esta agenda. Reconocemos que hay una realidad donde hay inequidad en las competencias electorales y donde hay uso profuso de recursos públicos y privados para alterar la voluntad ciudadana. Precisamente por eso no solamente proponemos mejores diseños institucionales, sino también sanciones más severas. ¿Listos? Gerardo Cedillo, de Radio 1000. Preguntarles si no consideran que está ya sobrediagnosticado este asunto y el hecho de hacer otra vez foros y otra vez consultas y hablarle a todos los expertos y hacer todo el circo que se ha venido haciendo durante ya mucho tiempo, es decir, ya son muchos años en los que, bueno, pues hemos visto foros y foros y foros y foros. Y ya es más, ustedes tienen ya los 30 puntos, no sé si coincidan en que realmente pues sería a lo mejor más fácil que las dos bancadas lo presentaran tal cual y pues nos quitáramos de estas 6 semanas de estar oyendo a los mismos de siempre. Sí, pues digamos, preocupación que tenemos es que precisamente han pasado muchos años y hemos tenido una transición larguísima, errática y con muy serias deficiencias. Entonces, lo que no estamos convocando hoy a foros, estamos definiendo una posición política y estamos comprometiendo nuestros votos detrás de esta posición política. Ahora, el desarrollo legislativo, eso lo necesitamos hacer con la debida calidad profesional, pero quiero dejar clarísimo que no nos interesa ir a un seminario, sino lo que nos interesa es defender un compromiso democrático y que además tenemos los votos suficientes para que no solo seamos tomados en cuenta, sino para que esta agenda cobre el peso que se necesita para que se vuelva una iniciativa política mayor. Buenas tardes, senadores, sobre todo Cordero y Barbosa. Les quiero preguntar qué pasa con el PRI, si no está fuera de la jugada, si lo están buscando para que también firme esta iniciativa cuando quede prácticamente terminada. Y si ustedes no están de acuerdo con el Instituto Nacional de Elecciones, como lo planteaba ayer el senador, bueno, el ex senador Madero, ahora presidente del PAN, si no lo ven viable esta posibilidad, porque no escuché ahorita en los 30 puntos que estuviera esta propuesta. Gracias. Como lo mencionamos, vamos a hacer un acercamiento con nuestros compañeros senadoras y senadoras, pues no nada más del PRI, sino del PT, de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, para que se puedan sumar a las iniciativas del Partido de la Revolución Democrática y del PAN. Por supuesto que también haremos un acercamiento con el PRI
dentro del PRI hay senadores y senadores de una voluntad democrática muy clara, y estoy seguro que ellos en lo personal estarían dispuestos a respaldar el trabajo que estamos haciendo, pero nos vamos a acercar de manera muy respetuosa con los senadores y senadoras del PRI para pues, convencerlos del alcance de esta iniciativa, y por supuesto que estaremos haciendo esos esfuerzos. Yo deseo que se identifique perfectamente el propósito de esta decisión, que es tener un Senado proactivo como hasta hoy ha habido, un Senado que construya propuestas legislativas, un Senado que tenga una sinergia entre sus integrantes, capaz de generar los productos legislativos que estamos obligados a presentar a la sociedad mexicana. Eso es la pretensión, y hoy es el tema de reforma política, y serán luego anuncios de otros temas. Desde la Cámara de Senadores vamos a construir las propuestas legislativas. Lo del INE es un asunto aún que tiene contrastes, y por eso no lo incluimos, ¿sí? Tiene opiniones dispares, ¿sí? Y es un asunto de la mayor importancia, que sin duda lo vamos a valorar desde las propuestas que ya están, pero no lo quisimos incluir porque es un tema que todavía no alcanza el acuerdo entre nosotros. Sí, escuché con atención las palabras del senador Cordero, en el sentido de que el Pacto por México envía aquí las iniciativas y que les piden que no corrijan ni una coma, que son pactos en lo oscurito. Yo quisiera preguntar si esto no es poner contra la pared a la dirigencia nacional del PAN, y al senador Barbosa, si sucede lo mismo con Jesús Zambrano, es decir, comparte usted, a usted también lo han presionado para que no le modifiquen ni una coma. Obvio. Creo que por ahí ya respondieron. Gracias, Pancho. Mira, yo creo que lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber, actuar con responsabilidad, legislar como se debe de legislar. Hay que recordar el México de hace 30 años, cuando una de las características de nuestro sistema mexicano, de nuestro sistema político mexicano, era el Congreso levantadedos, ¿no? Y todos los senadores y todos los diputados, excepto las honrosísimas excepciones del Partido Acción Nacional y de los partidos de la izquierda de aquella época, pues son los únicos que debatían y daban argumentos para defender sus puntos de vista. Y había una gran mayoría, una gran aplanadora, que nada más levantaba la mano sin siquiera leer las iniciativas que les eran mandadas y turnadas. Afortunadamente eso cambió hace muchos años en México. México tiene una historia democrática importante. Desde el 97 tenemos gobiernos divididos, y el Congreso mexicano tiene una gran relevancia desde hace algunos años, que qué bueno que así sea. Hay que defenderla, hay que respetarla, hay que entender que vivimos en una democracia en México, y lo que estamos haciendo es legislar con toda responsabilidad, como no es nuestro deber ante la Constitución y ante los mexicanos. No creo, porque de acuerdo a declaraciones del presidente de mi partido, de acuerdo a sus declaraciones, nunca ha sido su intención, el del pacto, sustituir al Congreso, de manera que no creo que vayamos por allá. Igual. A mí el presidente Zambrano jamás me ha pedido que declinemos nuestra obligación o derecho constitucional de legislar. Y lo hemos hecho en el Senado a plenitud. A ustedes les consta. La labor legislativa que hicimos en el tema de las preferentes, todavía en la época del gobierno anterior, la propuesta de reforma constitucional en materia educativa y la propuesta de reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia. A mí no se me ha pedido absolutamente de eso,
pero tenemos que hacer cosas. No, bueno, yo no quiero aquí controvertir con mi amigo Ernesto Cordero, ¿sí? Pero el pacto es una mesa de diálogo en la que no están las cámaras, no están las bancadas, no están representantes de las bancadas. Y entonces hay que hacer cosas, les digo, ¿qué cosas? Un Senado proactivo, que construya propuestas, porque es válida la presentación de una propuesta por quien tenga derecho constitucional de iniciativa, es válida, pero no son las cámaras los lugares idóneos y únicos donde se tiene que legislar. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos nosotros controvirtiendo, ni enfrentando, ni desafiando al PAC, al Consejo Rector, no lo estamos haciendo, estamos asumiendo nuestra obligación constitucional de legislar y lo vamos a hacer a plenitud. No, el pacto es una mesa de diálogo y esta es la Asamblea Nacional de Legisladores Representantes del Pacto Federal con facultades constitucionales. Gracias. Bueno, son dos. No es un rosario de buenas intenciones, entre otros, estos 30 puntos, la pérdida de la candidatura si se rebasa el tope de campaña. Otro, sanciones penales por publicidad encubierta. Otro, la segunda vuelta, entre otras. Gracias. No, es precisamente lo que nos ha faltado. Es decir, si no reconocemos los problemas que hemos tenido en las últimas elecciones, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a corregir? Y si queremos corregir, necesitamos instrumentos eficaces. Entonces, puede ser que alguien diga que va a hacer una nueva reforma electoral y que sea un nuevo parche sobre el parche. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Nosotros que estamos diciendo, no, tenemos que hacer una revisión a fondo para poder sancionar a quienes violan una y otra vez la ley, para frenar la impunidad. Entonces esto es un reclamo nacional, es un reclamo de fondo de muchísima gente, dio lugar a varias crisis ya políticas en el país. Entonces, si no estamos a la altura de los reclamos de la sociedad, entonces ¿para qué nos ponemos a legislar? No vale la pena. No, son asuntos de fondo. Gracias.